enseñanzas concretas. Era un genuino buscador, pero se perdía demasiado en abstracciones metafísicas y especulaciones filosóficas. Había recibido enseñanza de muchos maestros, pero las explicaciones que le proporcionaban sobre la doctrina alimentaban aún más sus elucubraciones metafísicas. Se enteró que había un maestro Chan muy pragmático y decidió ponerse en sus manos. Después de permanecer varios días frente a la casita del maestro, éste lo aceptó. Cuando el discípulo le preguntó si había espíritu o no, el maestro le dio un vigoroso tirón de orejas. «No es muy gentil por vuestra parte lo que habéis hecho», se quejó el discípulo. El maestro repuso: «No me vengas con pamplinas a estas alturas de mi vida». Salieron a dar un largo paseo. «Maestro, cuando un ser liberado muere, ¿sigue o no sigue existiendo en alguna parte?». El maestro comenzó a coger moras silvestres y a degustarlas en silencio. El discípulo protestó: «No es muy amable por vuestra parte no responder cuando se le habla». El maestro le dirigió una mirada severa y dijo: «Yo estoy en el presente comiendo estas jugosas moras y tú, como un estúpido, estás más allá de la muerte». Se sentaron bajo un árbol, cerca de un arroyo. «Maestro, ¿hay un ser supremo que creó el mundo o todo es producto de la casualidad?». «Déjate ya de vanas preguntas», replicó el maestro. «Ahora voy a preguntarte yo algo muy concreto. ¿Estás escuchando el rumor del arroyo?». «No», repuso el discípulo, enredado en su miríada de opiniones. Y el maestro concluyó: «Pues siento decirte que eres incorregible. Ve a otro maestro que te llene la cabeza de ideas y permíteme seguir escuchando el rumor del arroyo». Concurso de pintura. El emperador de la dinastía Song decretó un concurso nacional a fin de seleccionar a los mejores pintores para la Academia Imperial de Bellas Artes. El mismo monarca escribió un verso para que los concursantes crearan su obra bajo ese título. El verso decía: «Un templo antiguo en la profundidad de las montañas». Miles de pintores participaron en el concurso, desarrollando su imaginación para interpretar el verso del emperador. Algunos de ellos dibujaron un templo antiguo en la falda de la montaña. Otros dibujaron un bosque del que se destaca parte del tejado de una construcción antigua. Había quienes pintaron los muros rojos de los templos sobre un fondo de montañas, etc. Aunque el estilo pictórico marcaba dos tendencias fundamentales, la detallista y la esencial, en las obras presentadas al concurso se apreciaban dos denominadores comunes: el templo y las montañas. Después de las primeras selecciones quedaban 100 pinturas para el final del concurso nacional. El mismo emperador formó parte del jurado. Los organizadores enseñaban uno a uno los cuadros al tribunal a fin de obtener sus calificaciones. Al emperador no le llamaron la atención ninguna de las obras que le enseñaron,
porque no le gustaba la expresión pictórica demasiado directa y realista. Dijo: la reproducción gráfica de un templo entre las montañas aminora el sentido poético del título y empobrece la imaginación y la espiritualidad del verso. Cuando iba a retirarse desanimado, los cortesanos abrieron una pintura muy original. Allí no se veía ningún templo ni nada por el estilo. Solo había un viejo monje que cargaba 2 cubos de agua con un palanquín, caminando por entre un bosque silencioso. El emperador se quedó mirando este cuadro con sorpresa y gran satisfacción. Al cabo de un buen rato exclamó: magnífico, este es el que más me gusta. No se ve ningún templo, pero te parece que está cerca. Lo antiguo del monasterio está en la edad del monje. Ni hay montañas, pero el bosque lo evoca. Aparentemente falta una relación entre la pintura y el verso, pero el lenguaje alegórico del pintor invita a desarrollar nuestra imaginación, pensando en este antiguo templo y las montañas que no se ven en el cuadro. Si el verso da una imagen de templo entre las montañas, la pintura sugiere un ambiente poético nada común. Los demás miembros del jurado manifestaron su sincera conformidad con el criterio del emperador, eligiendo por unanimidad al autor de esta original obra como el primer ganador de este concurso. Un embajador digno. Yanzi fue nombrado embajador del rey Qi y enviado al vecino reino Chu, cuyo monarca era prepotente y despreciaba a los países más débiles. Sentía bastante hostilidad por el país que representaba el embajador Yanzi debido a la guerra que habían sostenido durante muchos años. Por lo tanto, cuando le anunciaron la llegada del nuevo embajador, preparó varios planes para humillarlo. Como Yanzi era bajo de estatura, el rey ordenó abrirle solo la puerta pequeña del acceso lateral de la capital el día de su llegada. El embajador, indignado por el desprecio, se negó a entrar diciendo: soy embajador acreditado de un reino y no de una perrera. Si este fuera un país de canes, aceptaría entrar por este hueco. Al oír esto, el rey no tuvo más remedio que ordenar que le abrieran la puerta principal. Sin embargo, no abandonó el plan de humillarlo. Durante la entrevista con Yanzi, el rey mostró su menosprecio sin ningún tapujo. ¿Será posible que no tengan otra persona más adecuada para tener que mandarle a usted aquí como embajador? La indignación ante tan evidente menosprecio no le hizo perder la cabeza a Yanzi, quien con un tono sereno le respondió: en mi país hay una tradición. Los embajadores acreditados en los países de soberanos sabios tienen que ser muy competentes. En cambio, siendo yo tan deficiente, solo puedo venir a su reino. Un tanto sorprendido con la habilidad mental y la ferocidad de sus respuestas, el agresivo rey no se dejó impresionar por la inteligencia del nuevo embajador, a quien tenía preparado otro ardid para humillarlo. Hizo una señal con la mano, tras la cual un guardia trajo un detenido y le informó a viva voz: Majestad, este es un ladrón, inmigrante del reino Qi. Y el monarca se puso a reír a carcajadas lleno de satisfacción. Ya lo creo, por lo visto los habitantes de Qi no son más que unos ladrones. Yanzi
No se dejó abrumar por el trato humillante. Con tono tranquilo y voz grave dijo: los naranjos que crecen al sur del río Yangtze dan unas frutas jugosas y dulces, pero al ser trasplantados aquí en el norte, sus naranjas son incomestibles porque las condiciones han cambiado totalmente. Los habitantes de Chi son honrados y nunca roban a nadie, pero curiosamente, al venir aquí, se han habituado a convertirse en ladrones. El rey Chu se encogió de hombros sin saber qué decir. Imitación contraproducente. Había en el reino Wu una mujer bellísima llamada Qi Shi. Antes de que fuera elegida como primera dama del reino, vivía en una calle céntrica de la capital. Cuando salía a lavar en el riachuelo, deslumbraba a la gente con su gracia y su encanto. Las chicas de la ciudad sentían admiración y envidia a la par de su extraordinaria y cautivadora belleza. Todo lo que llevaba se convertía en moda a los pocos días. Su gracioso andar era copiado por las doncellas, que la imitaban incluso cuando se secaba el sudor de la frente. Un día, la bella mujer sintió dolor de estómago cuando caminaba por la calle. Tenía las cejas fruncidas por las continuas molestias abdominales. En eso, la vio una muchachita gorda y fea. Su ancha cara se iluminó, creyendo haber visto la clave de la belleza de la graciosa Qi Shi. Desde aquel día, andaba siempre con las cejas fruncidas y una expresión de angustia. Pero le extrañaba que la gente, en vez de mirarla con simpatía, huía de ella más que nunca. La muerte del avaro. Dicen que había una vez un anciano muy rico, pero también muy avaro. Era un verdadero usurero y prestaba dinero con un interés desmedido. Recaudaba habitualmente sus intereses, viajando de un lado para otro. Como le faltaban las fuerzas, con no poco dolor de su corazón se compró un asno. Para no exponerse a que el asno enfermase o muriese, y así perder lo que había pagado por él mismo, lo utilizaba solo cuando tenía que desplazarse a considerable distancia. Cierto día tenía que viajar muy lejos y decidió utilizar el asno. Pero el asno no estaba acostumbrado a cargar a su amo y al poco tiempo de ser montado comenzó a jadear gravemente. El anciano se asustó. No vaya a ser que me quede sin asno y sin dinero. Descabalgó e incluso le quitó la silla de montar para que el animal se repusiera. Entonces el asno salió de estampida. El anciano, renqueando, trató de seguirlo, penosamente, pues no deseaba tampoco deshacerse de la silla de montar. Cuando el anciano llegó a su casa, lo primero que hizo, sin despojarse siquiera de la silla de montar, fue preguntar por el asno. Sí, había regresado. Así que el anciano, a pesar de estar empapado en sudor y tener una espasmódica respiración, se sintió aliviado. Ciertamente poco le duró su alivio. Unas horas después, su envejecido corazón se detenía, no sin antes haber preguntado a sus sirvientes: pero, ¿de verdad que ha regresado el asno? Operación sin anestesia.
El general Wang Yu fue herido en el brazo derecho por una flecha cuando dirigía el ataque a la sitiada ciudad Fan. Cayó de su caballo, siendo socorrido por los soldados que lo trajeron al cuartel. Sacaron la flecha, pero se dieron cuenta de que la punta de la misma estaba envenenada. Tenía el brazo monstruosamente hinchado. El veneno había llegado ya a los huesos. Le sugirieron desistir del plan de conquista y retirarse para curar la herida, pero el general se negó rotundamente. Ordenó mantener el sitio de la ciudad y volver a atacarla en cuanto se le sanase la herida. Los médicos del ejército dijeron que eran incapaces de curarlo, por lo que se envió a varios soldados en busca de buenos cirujanos. Un día se presentó en el cuartel un médico llamado Hua Tuo, quien dijo: me he enterado de que el famoso héroe ha sido herido por una flecha venenosa. Quisiera ver si puedo hacer algo. Los oficiales sabían que el cirujano había hecho verdaderos milagros en el tratamiento de heridas graves. Lo llevaron a la tienda del general, quien se encontraba jugando al ajedrez con su amigo Ma. Tras examinar cuidadosamente la herida, el médico afirmó: tengo que decirle que el veneno se ha propagado hasta los huesos del brazo derecho. Hace falta operarlo inmediatamente. De otra manera sería imposible salvar su brazo. El general le preguntó tranquilamente: ¿cómo me lo opera, doctor? Es preciso fijar un aro de hierro en la columna, atravesar su brazo derecho en el aro, atarlo con una cuerda y tapar su cabeza con una manta. La operación es dolorosísima porque no se puede usar anestesia. Tendré que ampliar la herida hasta llegar a los huesos y rasparlos para eliminar el veneno. Después cerraré la herida con un hilo y aguja y aplicaré medicinas para evitar la infección. Es la única manera de curarlo. Pero temo que no tengo medios eficaces para reducir el intenso dolor. No se preocupe, le interrumpió el general Wang con una sonrisa en la cara. No necesitaré ni columna, ni aros, ni las demás historias. Opéreme tranquilamente después de la comida. Lo convidó a una suculenta comida en la que tomaron abundante licor. En cuanto terminaron de comer, el general se sentó otra vez con su amigo para seguir el juego, descubriéndose el brazo derecho para que el cirujano lo operara. Hua cogió un afilado cuchillo desinfectado y puso una palangana debajo del brazo herido del general, a quien dijo: le va a doler mucho, no se mueva. Tranquilo, doctor, empiece cuando pueda, no se preocupe por mí. Al decirlo, inició la partida de ajedrez más dolorosa en la historia del mundo. Hua Tuo ensanchó la herida y descubrió los huesos, raspándolos con un cuchillo para quitar el veneno. Los militares que estaban al lado desviaron la vista de la ensangrentada herida del general, mientras que éste, sin ninguna queja, se concentraba en la estrategia del ajedrez. Su adversario, notablemente nervioso, no lograba colocar bien las piezas por el temblor de la mano. Mientras tanto, dentro del silencio de la tienda, se oía el goteo de la sangre en la palangana y el chasquido del cuchillo raspando huesos. Al cabo de un buen rato, el médico terminó de cerrar la herida con la última puntada. Se le veía pálido y agotado. Sin embargo, el general se mantuvo inmóvil, sereno, con una sonrisa en la cara. Cuando le dijeron que todo acabó, se echó a reír a carcajadas.
Extraordinario. Ahora puedo mover mi brazo. En pocos días estaré bien. No me ha dolido prácticamente. Es usted maravilloso. El médico le contestó con viva admiración. Jamás en mi vida he visto a alguien que haya podido aguantar el dolor con tanto estoicismo e integridad. Es usted realmente increíble. No cabe duda del inusitado coraje del general, pero tampoco de su enorme capacidad para concentrarse, en este caso en el ajedrez, y poder así retirar la mente de la zona agredida. La hija que salvó a su padre. Nacida en un bote, criada a la orilla de las aguas, acababa de cumplir 16 años la hija del encargado de la barcaza. Su padre había recibido días atrás la orden de reunir cuantos barcos pudiera y preparar el muelle para esperar la llegada de un numeroso ejército. Trabajó día y noche sin descansar, hasta que, por fin, en la víspera de la llegada de las tropas, lo dejó bien preparado. Pidió a su hija traer unas jarras de vino y mucha carne para convidar a todos sus ayudantes por el sacrificio y la buena labor. Cenaron, bebieron y cantaron. Vencidos por el cansancio y el alcohol, al cabo de un rato todos se quedaron dormidos. Al día siguiente, muy temprano, llegó el ejército. Al encontrarlos profundamente dormidos, se puso furioso el general. No esperaba encontrar a los custodiadores del puerto roncando de ebriedad, en vez de ser recibido con diligencia. Ordenó ejecutar al encargado de la barcaza por incumplimiento de la ley militar. Minutos antes de la ejecución, se presentó la chica, poniéndose de rodillas ante el general furibundo. Yo soy la hija del general encargado que usted acaba de condenar. Para cumplir su orden, mi padre y todos sus ayudantes han trabajado día y noche sin respiro. Anoche terminaron agotados, pero felices de haber concluido los preparativos. Y para que la travesía sea un éxito, rindieron culto al dios de las aguas para pedir su protección. En esta ceremonia siempre se bebe vino para bendecir la suerte de los que van a cruzar el río. Mi padre no bebe nunca, pero bebió por una exitosa travesía. Le suplico que le perdone esta negligencia. El general vaciló un momento, pero finalmente dijo terminantemente: para el ejército no hay ninguna indulgencia alguna ante la falta de disciplina. No puedo anular el castigo. La chica no se desanimó. Sentía la imperiosa necesidad de salvar al ser más querido del mundo. Yo fui la que compró el vino. Si hay que castigar a alguien, yo soy la culpable. El general rechazó el ofrecimiento de la doncella. No, esto no es culpa tuya. Pero si tuvieran que matarlo, esperen a que salga de su estado de ebrio para que sepa el motivo, imploró la doncella. El general accedió a tal sugerencia y ordenó proceder a la travesía inmediatamente. Enseguida, el primer grupo de soldados se embarcó. El general también se subió a un bote pequeño, pero faltaba un remero. Al verlo, la chica se ofreció para tal trabajo. Subió al barco con gran agilidad y empezó a remar con maestría. El general elogió a la muchacha por su voluntad y su disposición. Mientras remaba, la joven empezó a cantar: aguas del río que corren tumultuosas, ¿por qué lloráis la muerte del jefe de las barcas? Remo con el empeño de mi tristeza
para impedir la consumación de la injusticia. El general se conmovió con esa cancioncilla que la muchacha compuso espontáneamente, pero se bajó del barco sin decir nada. La joven condujo al barco de vuelta, y entonando así su triste melodía cruzó varias veces el río, transportando oficiales y soldados. Al final de la jornada, cuando todas las tropas cruzaron el río, el general premió la colaboración de la joven, absolviendo a su padre. Voracidad. Era un pordiosero. Llevaba años mendigando y la verdad es que se había acostumbrado de tal manera a ser un pedigüeño que ya no quería ningún trabajo que le ofrecieran. Iba de un lado para otro mendigando, pero un día se encontró con un amigo de su infancia. Ambos hombres comenzaron a recordar los años escolares y a narrarse lo que había sido de sus vidas. «A mí me ha ido muy bien», dijo el amigo. «A mí muy mal», comentó el pordiosero. Y durante un tiempo considerable el hombre pobre se quejó ante su amigo de la infancia y le dijo lo mal que le había ido y lo dura que le resultaba la vida. «Pues yo», intervino el amigo, «he descubierto que poseo algunos poderes sobrenaturales. Creo que podré ayudarte a mejorar tu existencia». Entonces el amigo tocó con su dedo índice un ladrillo y lo convirtió en un lingote de oro. «Para ti», dijo amable y generosamente. «Esto aliviará muchas de tus penas». «Pero la vida es tan larga», argumentó el pordiosero, invitando a su amigo a que le diera más. Había un colosal león de piedra. El amigo extendió el dedo y lo convirtió en una figura de oro. «Con esto no creo que vuelvas a tener problemas en 100 reencarnaciones», dijo el amigo. Pero el pordiosero añadió: «Pero la vida es tan larga. Hay tantas cosas imprescindibles». El amigo se le acercó y le dijo: «Bueno, ¿qué más puedo hacer por ti?». Y el pordiosero replicó: «Regalarme tu dedo». La lanza y el escudo. En China, el término contradicción se traduce literalmente como la lanza y el escudo, porque hay una graciosa historia sobre esta paradoja. Un vendedor de lanzas y escudos vociferaba en el mercado pregonando sus mercancías. «Miren las lanzas que traigo, resistentes y afiladas como ningún arma. No hay nada que aguante su inigualable filo. Menudas lanzas son estas». Algunos curiosos se detenían frente a su puesto para observar las lanzas. Al cabo de un rato, el vendedor volvía a pregonar, y ahora el género que alababa era el escudo. «Vamos a ver qué resistentes son mis escudos, tan fuertes como una fortaleza, defensa segura, infalible. No hay nada que los pueda perforar». Uno de los curiosos se puso a reír y propuso al vendedor: «Entonces, ¿qué sucedería si cogiera usted sus lanzas para atacar a su escudo?». El vendedor se quedó con la palabra en la boca, sin saber qué contestar. Como dicen los grandes maestros, es difícil servir a dos amos a la vez. La condena que absolvió al reo. El rey Chi era un verdadero amante de la caza. Tenía unos halcones expertos en atrapar presas. Tal cariño sentía hacia sus aves de rapiña
que encargó a un cortesano la misión especial de cuidarlos y prepararlos para las frecuentes cacerías. Pero un buen día, por descuido del cuidador, se escapó un halcón y el pobre encargado fue condenado a muerte por el furioso monarca. Antes de la ejecución, se presentó el consejero estatal ante el rey, a quien le dijo en un sereno tono de lealtad: Majestad, el condenado ha cometido 3 grandes crímenes para merecer con creces la pena capital. Además, creo que convendría hacer pública su culpabilidad para que el pueblo lo repudie sin contemplaciones. El monarca lo consintió, conmovido con tan evidente muestra de solidaridad. Entonces el consejero se dirigió al condenado con elocuente indignación. Sabes lo imperdonable de tu delito. Siendo encargado del halcón real, lo has dejado escapar por negligencia, y lo más grave es que tu culpabilidad ha movido a su majestad a ordenar tu muerte por la desaparición de su animal favorito. Y la peor consecuencia de todo esto es la crítica que podría provocar tu condena en los demás reinos contra nuestro soberano. Sería culpa tuya si se desprestigiara su majestad por las calumnias de que aprecia más a un animal que a un cortesano. Tendrás que pagar con la muerte todas estas consecuencias nefastas. Al acabar su airado discurso, se volvió al rey pidiendo la ejecución inmediata. Mas el monarca le dijo con una sonrisa indulgente: Gracias por tu intervención, mi fiel consejero. He decidido perdonarle la vida. Tu condena lo ha absuelto.